Actualmente tengo la Play 1, la 2, la 3, la 4, la PSP, la PS Vita, Nintendo 3DS, Nintendo Switch. Tuve Xbox 360, que me salió la lucecita roja, la tuve que vender. Tuve Nintendo Wii. Tuve una Family que no era Family. Tengo una Atari de mi viejo. Tengo la Nintendo 64, la PS1, Play 2, Play 3, 2 Play 4, una edición de Destiny y una edición normal. Recientemente la Play 5. Tuve la Sega CDX, que era un Sega Genesis con el lugar del CD, para jugar los juegos de Sega CD. Y lo loco es que yo no tenía Discman, entonces escuchaba música conectándole los auriculares a la Sega CD y escuchaba los CD de música ahí. Después tuve la Dreamcast, que me la compré por internet y me llegó increíblemente. Tuve que ir a aduana y le tuve que dar un beso a la persona de aduana para que me la deje sacar, literal. Me pidió que le dé un beso, no me olvidó nunca. Y después de eso tuve ya PlayStation. Tuve PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox One X y Xbox Series X. Mi primer consola fue una PlayStation PSX, la gris. Que de hecho, entre nosotros que éramos jugadores de computadora, era medio una cosa menor la consola. La consola era medio para los giles. Y yo tuve un amigo que a la postre resultó ser uno de los tipos que más sabe de seguridad informática de Sudamérica y te diría del mundo, que él compró una PlayStation. Y entonces fue como que lo habilitó, como que si que es el más hacker de los hackers, y es el más capo de los capos, y el más rebelde, un gordo que andaba con unos pelos naranjas así, juega con PlayStation, entonces no está tan mal. Seguí disfrutando de la Musimundo Gaming League. Ingresá ahora mismo a gaming.musimundo.com y seguí los mejores torneos de eSports. Musimundo, parte de tu mundo. La cuarentena también favoreció a la industria de los videojuegos si hablamos de consolas. Nintendo, con su versión Switch, alcanzó en septiembre de 2020 las 15.6 millones de consolas vendidas, según SafeBet Insights. Ahora, si vamos a las estadísticas, la PlayStation 2, con 160 millones de unidades vendidas, es la consola más vendida de la historia. Tenemos un sesgo en Latinoamérica y particularmente en Argentina con PlayStation grande porque le sacó, y esto lo he hablado con la gente de Xbox, o sea que no es nada que ellos no coincidan, le sacó una diferencia muy grande de inicio y desde ahí se le hizo muy difícil a Xbox remontarla. Pero sí, yo creo que, a ver, tenés la Nintendo original, lo que pasa que, de nuevo, acá en Latinoamérica no llegó como Family Game, una versión muy lavada, pero sí a nivel global, Nintendo fue el quiebre, fue la aparición del videojuego masivo en tu casa, de buena calidad. Y después sí, a un nivel global absoluto, creo que PlayStation fue el segundo, que ese sí llegó absolutamente a todos lados. Y me parece que la PlayStation 1 es la que cambió el mundo. Después de ahí, todo fue distinto. En Argentina también lo que pasó con PlayStation 1 fue que Argentina, un país económicamente nunca potente, tuvo que recurrir a la famosa piratería y el Parque Rivadavia se convirtió en un lugar donde uno podía comprarse el Winning Eleven con los jugadores de la Liga Argentina, que lo había hecho un tipo en una computadora en su casa y te lo vendía ahí. Esa piratería, por más que sea un desastre y todo lo que quieras, sentó las bases de lo que es hoy el gaming a nivel nacional en Argentina, que hoy la gente no consume más piratería, salvo en PC en algunos casos, pero yo creo que esa Play 1, con ese contexto, hizo que Argentina hoy sea un país gamer a morir. Presentaros a Fierita Catalano. Guillermo Catalano, más conocido como Fierita, es uno de los pioneros a la hora de hablar de tecnología y videojuegos en medios del país. A continuación, nos va a contar su relación con las consolas y cómo llegó a enamorarse de los videojuegos. Yo siempre me gustó la tecnología, yo tenía una computadora Spectrum 48K. Hoy, el peor teléfono que tenga alguien que esté mirando esto es 10 veces o 1000 veces más poderoso que esa computadora, y sin embargo yo me pasaba las horas jugando con esa computadora, que era solamente un teclado con unas teclas de goma que se les pelaba la pintura, y que los juegos buenos, que en la Commodore eran a color, en esta eran a 2 colores, o monocromático, porque si no le daba el procesador. Entonces poner el juego de fútbol, que era como el World Cup que se veía de arriba, eran todos los muñequitos negros y el piso verde. El básquet era la cancha celeste y los muñequitos negros, y así todo. Y siempre me gustó la tecnología como un vehículo de democratización. Como que yo siempre digo, antes, cuando yo era joven, era chico, para hacer una película tenías que ser o millonario o hijo de un director de cine.
Hoy, si tenés muchas ideas, con un teléfono de gama media podés hacer un cortometraje. Y los videojuegos lo mismo. Hoy hay jugadores profesionales de eSports que son pibes que la primera computadora que tuvieron por ahí fue la de Conectar Igualdad. Y juntaron monedita a monedita para comprarse la consola y jugando con la consola clasifican online, corte A viendo la final de la Champions, como hicimos en la final de PES. O sea, yo estaba con muchacho hincha independiente que me decía, yo no puedo creer, vive en Loma de Zamora, me decía, mirá dónde estamos, boludo, estamos acá en Gales por ver la final de la Champions porque yo sé jugar muy bien PES. Entonces, ese tipo de cosas son locas. Sumar algo lo cambia todo. Nuevo Chevrolet Onix. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. PlayStation probablemente sea la consola que marcó nuestras vidas, pero en su nacimiento fue pensada para otra cosa. Iba a ser una unidad de CD para la Super Nintendo. Así como lo escuchás, Sony y Nintendo se fusionaron en 1988 y crearon una consola híbrida. Tenía espacio para cartuchos de Nintendo y lector de discos de Sony. Pero el día del lanzamiento, Nintendo anunció su alianza con Philips, para la sorpresa de todos. Esto generó una ruptura irreversible entre Nintendo y Sony, que buscó aliarse con Sega sin éxito. En 1995, Steve Reiss, ex Sega y al mando de la creación de la PlayStation 1, anuncia que la consola saldría $299, 100 menos que la Saturn de Sega, y se convierte de esa manera en furor. Ese día comenzó la leyenda de PlayStation, alejado de Nintendo, de Sega, de Philips y construyendo un camino plagado de éxito. Yo desisto de la guerra entre consola y PC. Viste que están todos los que dicen, no, sí o sí tenés que elegir una sí o sí, consola o PC. Ambas cosas me dieron sus momentos y todo. Si tengo que elegir obligado sí o sí, siempre me voy a quedar con consola porque Play me dio todos los mejores sentimientos que realmente tuve con el mundo de los videojuegos, con todos los exclusivos. Justamente por eso me gusta tanto Play. Pero o sea, no es que sí o sí uno tiene que estar arriba del otro. Yo disfruto de ambas cosas de la mejor manera que puedo. Y la verdad que no hay una respuesta. Primero, porque no quiero que nadie me linche. Y segundo, porque la verdad es que PC es una cosa que entra más en el modo del entusiasta, de hacerlo vos mismo, de averiguar, de comprar las partes, de ir teniendo esa felicidad. No me olvido nunca esa sensación de chiquito de ir a Galería Jardín con quizá plata que no alcanzaba bajo ningún punto de vista para comprarme lo que yo quería. Entonces entraba y preguntaba y pedía presupuestos. Bueno, todo eso la consola no te lo da. Ahora, si te vas a los juegos, la consola lo que te hace es te soluciona la vida. Vos sabés que lo que te vas a descargar o lo que vas a poner en la consola anda inmediatamente, salvo bueno, los tiempos de descarga. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Si querés jugar un shooter, tenés que jugarlo en PC. Mouse y teclado, hay una diferencia abismal. Ahora, si querés jugar un juego, un single player, un juego de aventura como Cyberpunk o como Spider-Man, y la consola te va a dar otra cosa. Y cuando hablamos de una nueva generación es porque realmente hay un cambio tecnológico atrás que hace que entre un producto actual y un producto anterior haya un salto de performance, de rendimiento, de velocidad y demás muy significativo, ¿no? Y eso generalmente pasa, no es fijo, pero bueno, pasa más o menos cada 7 años aproximadamente, ¿no? Entonces nosotros en Xbox, por ejemplo, tenemos ya esta nuestra cuarta generación. La primera generación fue Xbox, empezó en el 2001, después vino el Xbox 360, después Xbox One, que fue una generación, y ahora la nueva generación que es Serie X y Serie S, ¿no? Entonces, claramente una nueva generación por eso, porque realmente el salto tecnológico es enorme, no es mejorar algunas cosas, sino realmente hacer muchos cambios de fondo que hagan que entre un producto y otro haya mucha diferencia. En cuestión de generación se nota el tema de las partículas. Ponele, estuve jugando la versión de Play 4 del Miles Morales y después la del Play 5 también. Y la diferencia también es abismal en cuestión también de experiencia, porque si le queremos sumar el tema del DualSense también, disfrutás mucho más los juegos viviéndolos a través del DualSense porque realmente parece que tiene vida. Pero bueno, también para poder disfrutar de una nueva generación deberías tener acceso a ponerle una tele 4K, una tele 8K, poder disfrutarlo como realmente se debe la nueva generación y no verlo en un video de YouTube a 480 diciendo, che, el cambio de generación no lo siento. Tenés que realmente vivirlo vos, ahí, enfrente tuyo, todo 4K, que te sale toda la sangre y el sudor a los ojos directamente de la tele. El diferencial entre consola y consola y el por qué elegirías una por la otra es
lo mejor que le pasa a los videojuegos. Y esto es que es pura y netamente el arte y la mano del director a la hora de hacer un juego. Hoy te vas a comprar una Play porque te gusta más la consola. No creo, salvo por el DualSense, que está aportando muchísimo a la hora de la sensación al jugar, pero Xbox lo puede hacer con un control actualizado, o sea, no es algo que realmente mate. El tema son los juegos. Hoy PlayStation tiene su base de fans tan alta en Argentina porque tiene juegos como Uncharted, como Horizon, como Spider-Man, como varios otros que voy a decir, bueno, como God of War. Si hoy PlayStation se digna a comprar los derechos de Konami y hace la remake de Metal Gear, se cae abajo el mundo y PlayStation gana la generación. Si Xbox, con lo que hizo ahora de salir con una billetera así de gorda a comprar estudios, compró Bethesda, tiene id Software, tiene un montón de estudios más, y se pone a hacer juegos exclusivos, y el Fallout que sigue, bien hecho, bien pensado, es exclusivo de Xbox, bueno, ahí tenés dos razones para ver qué consola te compras. Si bien las empresas de entretenimiento siguen acrecentando sus ingresos año tras año, la crisis económica mundial y la situación de la Argentina no es ajena a la industria. ¿El mercado argentino se puede ver excluido por precios? La verdad es algo que hay que ver qué pasa el año que viene. Porque uno dice, el mercado argentino está siempre atrás, la PlayStation a 100.000 pesos es una locura, se agotó en 25 segundos la PlayStation. Está bien, había pocas en stock. Lo mismo pasó con Xbox, había pocas en stock. Pero la gente sigue queriendo comprársela y se la va a comprar. Y no dejemos de lado el tema de la especificación de los stores y la venta de los juegos en pesos. Microsoft lo hizo, Nintendo más o menos lo hizo, Steam para PC lo hizo, PlayStation, inclusive hablé con Jim Ryan, con el CEO de PlayStation, se lo pregunté y dijo que están analizando especificar y ver qué pasa con los países emergentes, así que yo creo que hay que esperar. Si siguen en dólares rígidos y comprarse un juego por año a 14.000 pesos va a ser muy difícil. Ahora, si se especifica y un juego vale 5.000 pesos, 6.000 pesos, yo creo que no, que estamos a la par de cualquiera. Yo creo que sería bueno que así como Steam, hablo de Steam porque es una compañía de videojuegos, ¿no? Pero mismo hay otro tipo de productos que tienen precios diferentes. Por ejemplo, el servicio de suscripción de películas, el servicio de suscripción de música, que tienen un precio diferente de acuerdo al mercado. Estaría bueno que los videojuegos vayan en ese sentido, también más popularmente. ¿Y vos? ¿Cómo te imaginas a las consolas del futuro? Si querés saber más sobre eSports, te pido que te suscribas al canal, que le des a la campanita y nos comentes. Chau. La consola del futuro no tiene consola. Esa es la punta de esta lanza. Ya estamos viendo lo que está pasando con xCloud. Microsoft se lanzó de cabeza, Nvidia lo hizo con GeForce Now, está Luna de Amazon, está Stadia de Google. Todos quieren hacer lo mismo. Hasta ahora no funciona. Pero no es que no funcione. Como decía recién, es algo que están haciendo y va a haber un momento donde vamos a tener buenas conexiones casi en todos lados y donde el costo de una consola no se va a justificar. Sí para coleccionistas, sí para nostálgicos vamos a poder jugar una consola retro, una vieja, pero creo que el futuro de las consolas está en cero. Pequeños centros de entretenimiento o directamente que no estén y sea todo en la nube. PlayStation no va a morir, porque sus títulos son los que hacen a PlayStation, pero creo que el futuro puede estar en la nube porque bueno, ya casi es una realidad.